Palabra del Señor en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a considerar los versículos 35 y 36. Mateo capítulo 26, versículos 35 y 36. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra es viva. Gracias, Señor amado, por la oportunidad que tú nos das, Señor amado, de ver tu voluntad a través de ella, Señor. Padre, mira, abre nuestros corazones, ministranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos, a ser mejores siervos, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Señor, impregna, Señor amado, esta palabra en nuestros corazones, Señor amado, y que sea para edificación y exhortación de tu pueblo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, hemos orado. Amén, Señor Jesús. Amén. Pensemos. ¿Hasta dónde tú y yo estamos dispuestos a llegar? Yo quiero que en esta mañana tú te hagas esa pregunta. Yo quiero que tú te preguntes: ¿hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar en mi trabajo? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar como mamá? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar como papá? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a llegar como esposa? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar como esposo? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a llegar delante de Dios? Mantén esa pregunta en tu mente mientras vamos hablando. Esta próxima semana que viene, mucha gente, especialmente el mundo hispano, le llama la Semana Mayor. Y nosotros, los creyentes, siempre decimos que para nosotros todas las semanas son la Semana Mayor. Y yo quiero que también tú te preguntes si eso es verdad. ¿Por qué el mundo que no conoce a Dios le llama a esto la Semana Mayor? Porque nosotros estamos conmemorando un evento que cambió la historia del mundo hace 2000 años atrás. El pecado había llegado a tal magnitud delante de la presencia de Dios y el hombre estaba sin redención. Dios había hecho una serie de pactos con el hombre a través de la historia, desde su creación, desde el momento en que pecó. Dios había pactado con el hombre. En medio de las dispensaciones había parado el tiempo y había dicho: voy a tratar contigo. Pero como quiera, el hombre seguía sin salvación. Porque la naturaleza pecaminosa que entró en el hombre con el pecado cuando desobedeció a Dios, el hombre permitió que esa naturaleza siempre le dominara. Que el pecado que había en él, que el pecado original que había en él, lo llevara a apartarse de Dios. Y no importa cuántas veces Dios había pactado con él, él había roto el pacto con Dios. ¿Hasta dónde estaba dispuesto Dios a llegar con el hombre? Dios estaba dispuesto a llegar con el hombre al punto de no rendirse con él y enviar a lo más preciado que él tenía, que era a su hijo. ¿Para qué? Para que muriera por ti y para que muriera por mí. Estableció un nuevo pacto, vino y cumplió el pacto de la ley, que el hombre no había sido capaz de cumplir, no porque fuera difícil, porque si tú la lees, no es que era difícil cumplirla, es que el hombre no estaba dispuesto a llegar a
encontrarse con Dios y hacer su voluntad. Ese es el problema que el ser humano ha tenido en todos los tiempos, que le es difícil hacer la voluntad de Dios. Alabado Dios. Porque en nuestra naturaleza nosotros nos resistimos a hacer lo que otro quiere que nosotros hagamos. ¿Sí o no? Los hijos se resisten contra los padres, las esposas contra los esposos contra las esposas, y hay un problema de poder, de quién domina sobre quién. Y por eso al ser humano se le ha hecho difícil entrar en la voluntad de Dios. Pero a pesar de que al hombre se le ha hecho difícil entrar en la voluntad de Dios, Dios ha estado dispuesto siempre a pactar con el hombre. Y por esa razón, hace 2000 años, vino un hombre que cambió el curso de la historia. No importaba cuántos sacrificios el hombre trayera delante de Dios, no podía ser acepto delante de su presencia, porque él no entendía que no era el cabrito. Él no entendía que no era la vaca. Él no entendía que no era el darle las cosas materiales a Dios. Dios, el sacrificio de Dios es un corazón quebrantado. A un espíritu contrito y humillado no lo desprecia el Señor nunca. A este punto, cuando llegamos a los versos, había estado Jesucristo 3 años y medio aproximadamente hablándole al ser humano. Se había cumplido la palabra. Dios le había prometido a su pueblo Israel un redentor. Le había prometido un Mesías, le había prometido un ungido, le había prometido una salida. Y esa salida estaba ahí, mas sin embargo ellos no la veían. Desde el principio del mundo Dios trató con el hombre. Luego, cuando vio que la maldad del hombre era tan extrema, escogió a un hombre, Abraham, y le dijo: de ti voy a hacer una gran nación, y te voy a dar mi ley, y tú le vas a enseñar al mundo. Después tuvo que narrow it down, tuvo que simplificarlo un poquito más, porque vio que el hombre, a pesar de todas las oportunidades que le daba, no se podía acercar a Dios. Y entonces mandó a Jesucristo, porque el amor de Dios es tan grande hacia ti que no se reservó nada para salvarte. No, pero él sabía, Julie, que iba a resucitar a su hijo. Él no tenía por qué mandarlo, porque él no tenía pecado, él no tenía por qué morir por ti. Pero Dios estaba dispuesto. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto? Se llegaba a un momento muy importante, y era el momento que hace que tú y yo hoy estemos aquí, salvos, con una esperanza de vida. No nos olvidemos que el que se iba a entregar vino como tú y como yo. No, pero Julie, para él se fue fácil, porque él era Dios. No, él vino como tú y como yo. Dice la palabra que fue tentado en todo. Él trabajaba mucho como carpintero, y estoy segura que en más de una ocasión le dolía la espalda. Le dio catarro. Muchas veces se levantó a lo mejor sin ganas de hacer nada. Muchas veces le dolió en el corazón el ver la incredulidad del ser humano. Él sabía que no era fácil a lo que se estaba enfrentando. Porque imagínate que hoy a ti te dé por aparecer a un sitio y decir: yo soy el enviado de Dios. Escúchame, ¿cuánto te van a creer? Sí, pero mira que se cree Jessy. ¿Sí cree Jessy? Tú eres hija de Dios. ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando?
se iba a desatar el infierno mismo esa noche. Mirando estos textos que yo he considerado, se iba a desatar el infierno, todas las fuerzas del mar se iban a levantar en contra de que el propósito de Dios se cumpliera. Y vemos a un hombre que toma la última cena y que siente la necesidad de orar. ¿Cuánto le ha pasado a ustedes que han habido momentos en tu vida en que tú sientes que lo único que te puede pasar de ese momento difícil es una oración? Amén. Y yo tengo nuevas para ti. Lo único que está entre tu problema, entre tu situación y la victoria es una oración. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto? Aleluya, gloria a Dios. Cristo estuvo dispuesto. Un día Dios miró y vio que no había nadie que se pusiera en la brecha por sus hermanos. Pero vino uno que dijo: yo voy. Yo voy. Él estaba dispuesto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rendido con algunas personas? ¿Sobre esto? Así no lo salva a nadie. ¿Para qué voy a perder mi tiempo y pelarme las rodillas orando por fulano? Ese marido mío, llevo 20 años orando por él, mire, no cambia. Aleluya. Dios no te mandó a cambiar a tu marido. Dios te mandó a ponerlo en sus manos. Dios mío, esta bruja que me diste por esposa, llevo orando por ella y no cambia, me hace la vida difícil. Dios no te mandó a cambiarla, te mandó a ponerla en sus manos. Porque tu victoria, a lo mejor es que estás orando equivocadamente. Pídele al Señor que la bendiga, que lo bendiga. A veces oramos: mira, Señor, quítale esto, quítale lo otro. Si a veces eso no es lo que le están pidiendo a esa persona, acercarse a Dios. Tú quieres que Él sea o ella sea como tú quieres que sea para ti, como te gusta a ti. Una de las cosas que hace a Dios tan grande en nosotros es que Él respeta tu individualidad y tu libre albedrío y que te ama como tú eres. Y qué difícil se nos hace a nosotros amar a los demás como son. Dios nos creó diversos, Dios nos creó diferentes, pero entonces ¿hasta dónde estamos dispuestos? Jesús siente la necesidad de orar e invita a sus discípulos, y Él les dice, antes de eso habían tenido una plática, porque Dios en su omnipresencia, Él sabe cuánto tú das. Tú no eres una sorpresa para Dios. Algunos de ustedes se han encontrado diciendo: yo estoy fuera de redención. Tal vez Angie pensó eso alguna vez: yo no tengo redención. Yo lo pensé alguna vez. Tal vez tú, que no logras llegar a la estatura que Dios quiere para ti, tú has pensado que tal vez no tienes redención. Y Jesús estaba teniendo una plática con sus discípulos, y hay uno de ellos que se llama Pedro, y le dice: yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Y él le dice: porque Jehová te conoce, no va a haberte negado el gallo una vez sin que ya tú me hayas negado 3. Tú no eres una sorpresa para Dios. Tus fracasos, tus caídas no son una sorpresa para Dios. Dios simplemente necesita saber hasta dónde tú estás dispuesto. ¿Cuál es tu disposición? Y a pesar de que los discípulos, especialmente Pedro, le dice: aunque me sea necesario morir, yeah, right, contigo no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron: yo tampoco. Aquí a veces se dicen tantas cosas al frente, abajo, y nosotros: amén. Y no sabemos ni de por qué estamos diciendo amén. Que Pedro tenía buenas intenciones, claro que sí. Dios conoce tus buenas intenciones. Pero para llegar a la estatura de Dios, de aprender a hacer su voluntad, hace falta un poquito más
que buenas intenciones. Hay que rendirse. Hay que estar dispuestos. Amén. Hay que estar dispuesto a morir y no a negar. A hacer consuelo. A quedarte a velar. El Señor daba una palabra aquí la semana pasada. Y el Señor instaba a su pueblo a velar y orar. Si seguimos leyendo este capítulo, Jesucristo insta lo mismo en este momento de prueba. Porque cuando está el momento de la prueba, hay que velar y orar. No se puede de otra manera. Porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Jesucristo sabía que el infierno se estaba revolcando alrededor de él en este momento. Y él invita a sus discípulos a orar con él. A esos hombres que habían dicho hace unos minutos que estaban dispuestos hasta morir si hubiera sido necesario. Y él le dice que vengan con él. Vengan conmigo. Y le dijo, siéntense aquí y espérenme. Y buscó a 3 de ellos. Llamó a Pedro y llamó a los 2 hijos de Zebedeo que estaban en el grupo. A veces el Señor nos llama a diferentes cosas. Y ayer yo estaba predicando y estaba diciendo que a muchos de nosotros no nos gusta a lo que Dios nos llama. Hubieron de esos 12 discípulos a 9, a 8, porque ya uno se había ido a hacer lo que no tenía que hacer. A 8 le dijo, siéntese y esperen aquí. Y a 3 se los llevó un poquito más para adelante y le dijo, vengan y oren conmigo. Pero ¿por qué dejó a 8 y se llevó a 3? Acuérdate que Dios es un Dios omnipresente y lo sabe todo. Ahí habían 3 grandes líderes de la iglesia. Ahí había unos hombres de valor, pero que todavía no tenían una disposición completa, pero necesitaban esa cercanía. Y a los otros los mandó a que se sentaran allí y velaran. A mí no me gusta ir para la iglesia porque como yo no estoy en adoración y alabanza, y eso es lo que a mí me gusta, yo no voy a hacer nada porque yo no sé hacer nada. Mire, hermano, yo hablaba con una gran sierva de Dios hace unos días. Ella me decía que lo único que ella sabía era orar. Y yo, tú sabes que tú sabes lo más importante que debe saber cada creyente: orar, interceder, clamar. Gloria a Dios. Si tú sabes eso, tú tienes la victoria. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento: vengan acá y oren conmigo. Gloria a Dios. A veces tenemos disposición parcial y a Dios no le gusta la disposición parcial. Dios es un Dios de enteros. Amén. Dios es un Dios de enteros. No le gusta la parcialidad. Y él se llevó a aquellos 3 discípulos para que oraran por él, con él, porque había un momento de prueba. Y tal vez ellos tenían sus ojos espirituales cerrados, pero Jesús podía ver lo que se estaba desatando alrededor de él. Él sabía que las mismas puertas del infierno se acababan de abrir y lo que iba a pasar era terrible. ¿Por qué? Porque el diablo no quería que tu redención y la mía se lograra. Y por eso él necesitaba ver cuánto iba a ser la disposición de aquellos hombres. Y se los llevó a orar. Y le dijo: mi alma está triste hasta la muerte. O sea, denotándote que ese hombre que se iba a entregar por ti y por mí era tan humano como eres tú, que se entristecía, que estaba quebrantado. Mira, amado, yo no creo que él tuviera miedo porque él se iba a morir.
porque él sabía que a eso era lo que, esa era la razón por la que él estaba ahí. Pero en su carne, él sabía cuál era el proceso de morir en la cruz. Y no solamente eso, el abandono, el saber en su omnipresencia que aquellos hombres que estaban dispuestos iban a abandonarlo, y que su Padre en aquella cruz, por el peso de tu pecado y el mío, iba a mover su mirada de él, y él se iba a sentir abandonado. Eso era lo que le entristecía el alma hasta la muerte, porque él tenía el poder y la autoridad de poder evitarlo. Tú me vas a decir a mí que él no podía. Él podía, él era Dios, él era Dios, mas sin embargo su alma estaba triste hasta la muerte, y se llevó a 3 de sus discípulos. En unos capítulos anteriores, porque mira, aunque tú no lo creas, todo lo que está pasando en tu vida es un training, es entrenamiento. El Señor sabe por lo que tú vas a pasar y Él te equipa. Por eso es importante para Él, si tú estás dispuesto a aceptar el training. ¿Ok? Y en el capítulo 6 de Mateo, Él le dice, en el versículo 9, le dice: vosotros cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gloria a Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios, le estaba diciendo Cristo a estos discípulos. Come on, vamos a orar. Era el momento, un momento crucial. La voluntad de Dios se tenía que hacer, y los seres humanos, cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios, muchas veces nos echamos para atrás y la disposición se acaba. Es muy bien cuando Dios te manda a hacer lo que tú quieres hacer. Mi siervo, vete por allí a aquel dealer y cómprate aquel carro que lo quiero para ti. Aleluya. Vete, cómprate aquella casa que voy a facilitarlo para ti. Aleluya. Pero cuando el Señor te dice: ¿tú sabes qué? Te quiero orando en mi casa y vigilando. Señor, pero tú sabes que yo estoy ocupado. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto? Pedro y los hijos de Zebedeo tenían una disposición parcial hacia Dios. Si Cristo hubiese tenido una disposición parcial, tú y yo no estuviéramos aquí, salvos, ready para irnos a gozar, coger una vida en la eternidad. Pero Él no tuvo una obediencia parcial, Él tuvo una obediencia entera. Y aunque su alma estaba triste hasta la muerte, y aunque Él en su humanidad estaba deshecho, y aunque pidió que pase esta copa sin que yo la beba, pero dijo algo bien importante: que sea tu voluntad y no la mía. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Yo no sé cuál es tu Getsemaní en este momento. Yo no sé cuál es tu monte. Yo no sé dónde tú estás librando tu batalla. Pero Dios lo sabe. Y lo único que Dios necesita saber es hasta dónde tú estás dispuesto. Gloria a Dios. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a llegar al monte y simplemente dormirte? A veces, amados, cuando no podemos con nuestra realidad, nos desconectamos y nos ponemos a hacer todo lo que Dios no quiere, todo lo que Dios no nos mandó. Y en el Getsemaní, Pedro y los 2 discípulos sencillamente se desconectaron. Ellos entendían que algo terrible iba a pasar, y ellos no sentían que tenían el poder ni la autoridad para sobrepasarlo, y entonces se durmieron. Santo, aleluya. Pero sin embargo, Cristo clamaba y pedía que no fuera su voluntad. ¿Tú sabes cuál hubiera sido la voluntad de Cristo en aquel momento? Tal vez dormirse también, desconectarse de la realidad.
¿Cuántos problemas tienes en la vida que tratas de evadirlo? Y tú sabes por qué te tienes que desconectar, porque no los traes al lugar correcto. Gloria a Dios. Porque no tienes la disposición de follow through, como dice el griego. Dios está buscando gente que pueda follow through, que tenga la disposición de terminar lo que empezaron. Dios necesita gente que ya no sea de doble ánimo. El doble ánimo hace daño. ¿Hasta dónde estás dispuesto? En este momento de tristeza de parte del Señor, en ningún momento Él olvidó cuál era la razón. En tu Getsemaní, tú no puedes olvidar cuál es la razón por la que tú estás ahí. Cristo no olvidó, pero Cristo estaba en ese Getsemaní pidiendo que fuera la voluntad de Dios, porque Él en ese momento, en su humanidad, no podía hacer en su humanidad lo que Él tenía que hacer. Mas sin embargo, Él pidió, el próximo predicador te declaro, viene con el micrófono para el altar, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. En ese Getsemaní era la voluntad de Dios la que se tenía que hacer. Mas sin embargo, habían 3 desconectados y uno llorando, y uno clamando, y uno buscando presencia de Dios. ¿Dónde estás tú en el Getsemaní? Jesús, aleluya. ¿Dónde estás tú en el Getsemaní? Busca dentro de tu mente, ¿dónde estás tú en el Getsemaní? Aquellos mismos hombres que le habían dicho, si fuera necesario morir, en el fuego de la emoción, ¿cuántas cosas no le prometes a Dios? Ten cuidado, pueblo, con lo que le prometes a Dios, porque dice la palabra del Señor que si no vas a cumplir, mejor no prometas. No prometas. ¿Cuántas veces en un momento de desesperación no has venido delante de Dios y le prometes hasta lo que no tienes, por tal de salir del paso? Mas sin embargo, cuando sales del paso se te olvida. Y más adelante vamos a ver cómo todo lo que estos hombres habían dicho, no te voy a negar, si quieres vamos a hasta me muero por ti, que me maten a mí, no a ti. A la mínima situación, todo el mundo salió corriendo. ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Dice el Señor. En Isaías 53, en ese momento se estaba cumpliendo una promesa grande. Cuando tengas tiempo, lee Isaías 53, donde había sido profetizado este hombre que iba a padecer. Él lo sabía, cada palabra que decía esa profecía, él sabía que iba a tener que pasar por ahí, pero it was worth it, valía la pena, era por ti, era para salvarte, era para libertarte, era para que no te quemaras en el infierno. Porque no fue creado para ti, fue creado para el diablo y sus ángeles, no para ti. Dios vino a darte redención, Dios vino a darte libertad, Dios vino a cambiarte. Pero mira, hermano, en el Getsemaní hay que clamar, en el Getsemaní no se puede dormir. Gloria a Dios. El Señor quiere personas dispuestas. Y ya después de la segunda oración, Él viene y se levanta y va para allá y los ve durmiendo. Y los toca y les dice, no has podido velar conmigo ni una hora. ¿Qué disposición corta habían tenido esos hombres que se habían jactado diciendo, si fuera necesario yo muero por ti? Mas sin embargo estaban durmiendo y el Señor se fue a orar otra vez. Mira, amado, aunque el que esté al lado tuyo esté durmiendo, vete a clamar, porque Dios necesita de ti esa disposición. Debe corregirme. Dios no necesita nada de ti. Tú necesitas esa disposición. Alabado Dios. Tú necesitas esa disposición. El sacrificio se hizo. Un hombre revolucionó la historia. Pero ¿cómo la revolucionó? En sus rodillas, pidiendo la voluntad de Dios, no la suya. Y tuvo la valentía de llegar hasta el final y hacer lo que tenía que hacer. Se fue a orar 3 veces. Ya la tercera vez cuando regresa, dice, levántese ya, que el que viene, el que me va a entregar ya viene. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Iglesia,
En esta semana conmemoramos ese sacrificio. Y nosotros, a pesar de que decimos, nosotros no somos como el mundo, todas las semanas son la semana mayor, pues vive como si fueran todas las semanas la semana mayor. Y nunca se aparte de tu mente lo que tú costaste sangre. Gloria a tu nombre. Tu redención costó sangre. Gloria a Dios. Gloria a Tu Dios. redención costó sacrificio. Señor, aleluya. A veces somos tan malagradecidos que en nuestro interior actuamos y decimos, yo no lo pedí, tú no estabas ahí, pero tus ancestros pecaron, naciste en pecado y hubo alguien que dio su vida para que tú y yo tengamos salvación. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos? ¿Nos vamos a quedar durmiendo? ¿Nos vamos a quedar durmiendo o vamos a llegar hasta el final? ¿Qué quiere Jehová tu Dios? Una sola cosa quiere Jehová tu Dios. Nosotros hacemos las cosas tan complicadas y tan difíciles, y una sola cosa es lo que quiere Jehová tu Dios, que le ames. Y cuando tú amas a alguien, tú estás dispuesto. Dios estuvo dispuesto a dar todo lo que tuviera que dar para salvarte a ti. Cristo en su santidad, en ese momento tan difícil, Él pudo decir, ¿tú sabes qué? Incluso lo dijo, yo tengo la autoridad de decirle a los ángeles que vengan, tú sabes, y los consuman a todos ustedes. Mas sin embargo, yo necesito llegar hasta donde es la voluntad de Dios que yo llegue. ¿Qué importa que te critique? ¿Qué importa que no te quiera? ¿Qué importa que no te caes bien en la iglesia? ¿Qué te importa si la gente no quiere que tú sirvas a Dios? La opinión de los demás debe ser completamente irrelevante. Es tu salvación. Si Cristo no hubiera hecho la voluntad de Dios en aquel momento, si a Él le hubiera importado el dolor físico que Él iba a sentir, el rechazo de sus amigos, aún en que su padre quitara la mirada, porque en su santidad Dios aborrece el pecado. Si Él le hubiera importado, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Entonces, ¿hasta dónde tú y yo estamos dispuestos a dar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué nos conformamos con ser unos cristianos mediocres? Gloria a Dios. Que solamente nos conformamos con sentarnos o nos dormimos. Cuando hubo un Cristo que no le importó dar hasta la última gota de sangre Gloria a tu nombre. para redimirte. Y no solamente eso, en el capítulo 14 de Juan te dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, yo me voy, pero yo les voy a enviar el Consolador. Me sacrifico, te doy la sangre y te mando y te lleno del Espíritu Santo para que puedas vencer, Aleluya. Gracias, Señor. para que puedas hacer su voluntad. Te llena de su Espíritu. Así que, amados, ¿hasta dónde estamos dispuestos? Lo que le está dando el Señor es suficiente. Si no lo es, examínate un momento. Si no es suficiente, vamos a darle al Señor lo que tenemos que darle. Cristo viene pronto. Hermano, Cristo viene ya. Gloria a Dios. Aleluya. Todas las señales están cumplidas. Iglesia, nos vamos con Cristo. Pero ¿qué le vas a decir a Cristo? ¿Qué le vas a decir a Dios? Porque Él te va a decir, yo mi vida di por las ovejas. ¿Y tú hasta dónde te sacrificaste? ¿Qué diste? ¿Hasta dónde fue tu disposición? ¿Te conformaste con tal salvo tú nada más? Por eso dice que va a haber mucha sorpresa. Apártate de mí, obrador de maldad, nunca te conocí. Es tiempo, hermano, que en este último tiempo te conozca Dios, que sepa quién tú eres. Dios te tiene que conocer. Dios te tiene que conocer. Gloria a Dios. Y Dios es un Dios completo, no le gustan las mitades ni las mediocridades. Dios quiere un Dios, unos seres humanos completos, dispuestos a entregarlo todo. Vamos a estar puestos de pies.